Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a empezar con un discipulado llamado La Mente de Cristo. Esto es debido a lo que aborda este tema, la verdad se me hizo muy apto para poder compartirlo con ustedes, y vamos hoy a empezar lo que sería la semana 1. La verdad son lecciones que pues, son muy parecidas al discipulado que llevamos antes, entonces lo voy a resumir un poco más en lo que es más sustancioso para nosotros. Entonces vamos a empezar con lo que fue la semana 1, titulada Ser semejante a Cristo. Y el día de hoy nos vamos a enfocar simplemente en lo que son las características de la mente de Cristo, ¿no? A ver, entonces, una vez que se toma la decisión de que Dios sea el Señor de nuestra vida y de recibir el regalo que Dios nos otorgó al morir Cristo en la cruz, que es la salvación, pues entonces es el momento de empezar ahora a desarrollar una mentalidad que es acorde a la mente de Cristo. Es decir, así como dice que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, lo mismo con nuestra mente. Pasamos de que nuestra vieja naturaleza muere y nace una nueva, y por ende una nueva naturaleza implica una nueva forma de pensar. Ahora, nosotros somos discípulos de Cristo, y un discípulo tiene que hacer algo que se llama interiorizar. Interiorizar se refiere a que no solamente somos testigos de la vida de Cristo, sino que inclusive también empezamos a verla y a formar parte de. Lo mismo que hizo con los 12 apóstoles fue que primero los llama a que lo vean, pero que compartan con él esos momentos donde él trabajó. Luego poco a poco empezó a darles participación. Primero participación donde él estaba supervisando, luego era participación donde él los veía nada más, porque cuando supervisaba era porque él estaba ayudándolos ahí, ¿no? Entonces después él los supervisa simplemente viendo, y ya por último lo que hace es que ya una vez que están listos, él sale de cena y deja que los discípulos continúen, ¿no? Entonces, cuando nosotros interiorizamos, el objetivo es que empecemos a tener la mente de Cristo, ¿no? Y la forma más básica y pues obviamente la forma más sencilla, pero también la única forma, es pues leyendo la palabra y orando, porque es lo más primordial, ¿no? Lo hemos visto en muchos pasajes. Ahora bien, ¿cómo es la mente de Cristo, no? Aquí en el discipulado abarcan 6 características de cómo debe ser la mente de un cristiano si su mente tiene que ser semejante a la de Cristo. La mente de Cristo es viva, es perseverante, humilde, pura, sensible y pacífica. Entonces vamos a empezar a ver hoy las 6 características. La verdad está un poquito breve, pero sí ya abarcamos lo suficiente. Entonces, la primera, que es viva, alguien que pueda buscar Romanos 6:8, por favor. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sin Cristo, nuestra vida, espiritualmente hablando, está muerta. Pero con Cristo, estamos vivos espiritualmente. En Cristo no solamente tenemos vida espiritual, sino que tenemos vida eterna, ¿no? Incluso, de hecho, en un pasaje, Jesús dice que no solamente se trata de vida, sino de vida abundante. Ahora bien, esa vida abundante se refleja en cómo nosotros tomamos decisiones. Las decisiones que yo tomo van a demostrar si yo tengo vida espiritual o si estoy muerto espiritualmente, ¿no? Y la forma en la cual nosotros vemos una vida que está viva, una mente que está viva, es cuando la mente está puesta en el espíritu, en hacer lo que dice el espíritu. Ahora bien, todo esto, sin embargo, se reduce a una cuestión de voluntad. Cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, fue una decisión que tomamos de seguirle. Entonces, la decisión de tener vida también es nuestra decisión, el querer poner la mente en lo que es el espíritu, la mente en Cristo. De otra forma, seríamos, marionetas. Y ese no es el punto. El punto es que nosotros tomemos la decisión. Ahora bien, ¿por qué razón la mente espiritual es viva? Porque discrimina la carne del espíritu. Cuando oímos discriminar, generalmente pensamos que estamos tratando a otra persona diferente de nosotros porque a lo mejor, no sé,
no se ve como nosotros, habla diferente o le gustan cosas diferentes. Pero discriminar también quiere decir que hacemos una separación de, es decir, tomamos algo y separamos ciertos elementos de otros. Y es lo mismo con la mente espiritual. Separamos lo que es la carne del espíritu. Esa es una mente viva, la que desecha la carne y se enfoca en el espíritu. Después, la mente perseverante. Alguien más que busque 2 Corintios 11:3. Y si no, aquí en la pantallita, si alguien lo quiere leer. ¿11:3? Sí. ¿Sí, hermano? Sí. Dice, recordemos que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí, así es. Cuando leemos este pasaje, aquí está hablando de la perseverancia. Una mente que está viva o que es igual a la mente de Cristo es una mente perseverante en lo que es fidelidad a Cristo. Aquí está hablando de que la serpiente engañó a Eva, ¿no? Desviándola de lo que Dios le había dicho. Y ocurre lo mismo cuando nosotros experimentamos una vida cristiana. Nuestra mente siempre es atacada por distracciones de cualquier tipo, ¿no? Cualquier cosa que pueda desenfocarnos de Cristo, cualquier cosa que nos haga empezar a pensar en algo que nos desvíe nuestra atención de Cristo, ¿no? Y esto es pues, obviamente una estrategia del enemigo, ¿verdad? Pero lo usa de una manera, pues obviamente que es muy sutil a veces, ¿no? Primero puede parecer algo que es bueno, a lo mejor, no sé, estamos yendo a aprender algo, tomamos un taller, empezamos a involucrarnos en programas incluso, a participar, y pues no tiene nada de malo, ¿no? Son cosas productivas. El problema es que aún las cosas que pueden parecer buenas no por eso lo son. Ahora bien, la perseverancia también es una decisión porque es en primer lugar un acto de mente y porque es una disciplina. Es un acto de mente porque yo decido enfocar mi mente en algo. Y es una disciplina porque es constante. Es el proceso de todos los días el que yo tomo la decisión de poner mi mirada en Cristo. Y es una decisión que obviamente va a costar trabajo, por eso es disciplina, ¿no? Ahora bien, esta mente tiene que estar enfocada a la sencillez y a la pureza de la devoción a Cristo. Es decir, es algo que nace del corazón, es algo puro. No está enfocada a cosas que pueden parecer muy complejas, sino que es algo simple, pero que en su esencia es completamente puro. Después de eso viene lo que es la humildad. La mente de Cristo es humilde. En Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y una cualidad que de hecho vemos muchas veces en Cristo era que Él era humilde. La humildad implica ser modesto. ¿Qué quiere decir modesto? A ver, ¿quién de aquí sabe, quién de aquí conoce lo que significa ser modesto? ¿Qué es la modestia? Sencillo. Y cuando hablamos de que debemos ser modestos, lo hablamos en un sentido de que me tiro casi me humillo diciendo yo soy la peor persona o algo así, o simplemente es algo de me tengo en el concepto correcto. Concepto correcto, exacto. Cuando nosotros hablamos de modestia, estamos hablando de eso, de nuestro estado mental. Una cosa es la humildad, que se refiere a nuestra relación con Dios y las personas, y otra cosa es la modestia, que es el estado de la mente. Humildes, cuando aquí dice que tenemos que estimar a cada uno como superior a nosotros, no está hablando solamente de que lo trato mejor, sino de que lo aprecio. Yo valoro a la persona de una forma que yo sé que esa persona es más valiosa que yo, pero no en el sentido de que yo me humillo como lo pensamos, ¿no? De que, es que yo no merezco nada, es que soy no sé, pero no. Está hablando simplemente de que tengamos un muy alto aprecio por las personas, el que entendamos el valor de las personas, ¿no? Y en el caso de Dios, estamos hablando de tener una perspectiva correcta. Por ejemplo, el temor a Dios, que es algo que se menciona muchas veces en la Biblia, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, o él era un hombre temeroso de Dios, o una mujer temerosa de Dios. Cuando hablamos de temor a Dios, esto ya lo conocemos, ¿no? Que no es miedo, sino es una reverencia, ¿no? Es conocer la diferencia que hay entre Dios y nosotros, ¿no? Conocer cuál es nuestra posición bajo lo que es la grandeza de Dios. Eso es una mente humilde. Es una mente que reconoce cuál es su lugar
que no se alza, pero tampoco se va a tirar en una falsa humildad. Es un concepto correcto, ¿no? Centrado. Luego hablamos de pureza. ¿Alguien puede buscar Tito 1:14, perdón, Tito 1:14? No atendiendo a pautas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Bueno, como sabemos, cuando existe el pecado, la creación se corrompe, y a final de cuentas, cuando todo se corrompe, hablamos de la mente también, ¿no? La pureza es el estado natural de un cristiano, ¿no? El estado originario en el que estábamos nosotros antes de lo que fuera el pecado. Nosotros no conocemos otra realidad además de esta realidad caída. Quitando a Adán y a Eva y a los que estuvieron antes de la caída, nosotros solamente conocemos este mundo ya corrompido, ¿no? Entonces, la pureza es volver al estado natural del cristiano, al estado natural de una persona. Y para ser puro es una decisión, pero también tiene que ser un deseo que tiene que ir creciendo, debe ser un deseo ferviente. Aquí menciona que el deseo de ser puro debe ser una pasión. Y cuando hablamos de que alguien es apasionado, estamos hablando de una persona completamente ferviente, devota y defensora de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen pasión por el fútbol, casi yo me muero si no hay fútbol. Pasión por, no sé, por una persona, te mueres si la persona no está contigo. Pasión por la patria incluso. Aquellos que son patriotas son gente que literalmente, para ellos la bandera lo es todo, ¿no? Y por ejemplo, los estadounidenses, ¿no? Para ellos el ser un militar es lo máximo, y morirse en la guerra es el honor de los honores, ¿no? Entonces, para nosotros también tenemos que tener pasión, ¿no? Aquí aplicamos lo que dice Santiago 4:17, si mal no recuerdo. Un segundito, porque luego ya también yo olvido las cosas. No, esa no es, ¿verdad? Ya se me olvidó, un momentito. Híjole, ¿dónde está? No, 4:7, perdón. Sí, 4:7. Ahí dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y una mente pura es una mente que se somete a Dios. Y lo menciona: huye de la tentación. Aquí dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero nosotros también tenemos que huir de la tentación. Una mente pura, como tiene tal deseo de ser pura, no se va a quedar ahí a esperar a que vengan las tentaciones a ver cuánto aguanto, ¿no? Lo mismo que se ha dicho aquí muchas veces, pero que en realidad es algo muy enfático porque es verdad. O sea, una mente pura huye de la tentación, o sea, no se pone en el camino de. Luego tenemos lo que es una mente sensible. Lucas 24:45, de favor, si lo puedes leer tú, Mitch, por favor. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto habla de una mente sensible. La quinta característica, una mente sensible. Ahí cuando está diciendo que les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura, no solamente se refiere a eso, a que les abrió como los ojos, es el entendimiento. También implica un deseo o una disposición de. Los discípulos que siguieron a Jesús lo hicieron por obligación o porque querían conocer a Jesús. Quería conocer a Jesús, exactamente. Porque como discípulos nosotros tenemos que tener el deseo de aprender y conocer a Dios. Así como deseamos la pureza y deseamos la vida, tenemos que desear el conocer a Dios. Y para ello hay que ser sensible, es decir, percibir, o sea, es decir, nuestro estado está en el sentido de cuando nosotros leemos, lo hacemos deseando que Dios nos hable, ¿no? Entonces, eso es lo que dice cuando se refieren a somos sensibles a la palabra, ¿no? La sensibilidad se debe canalizar solo a Dios, porque pues puede pasar que podemos ser sensibles, pero a veces no a las cosas correctas. En cambio, una sensibilidad correcta es aquella que lo está en el sentido de que solamente se enfoca en Dios, ¿no? La sensibilidad de un cristiano inclusive es la que nos va a orillar a orar y a leer la palabra. Una persona que es sensible al Espíritu, no le cuesta nada el orar, no le cuesta nada leer, porque para él es un deleite, es un deseo, ¿no?
Y ya por último, volviendo a Romanos, más bien yendo a Romanos 8:6, hablamos de una mente pacífica. Porque lo Porque el sí. ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y paz es una de las cualidades del fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y así, ¿no? Entonces, la paz es fruto del Espíritu. Y la paz nos la da Cristo. Pero esa paz solo se alcanza cuando nuestra mente se pone en el Espíritu, es decir, en las cosas espirituales. Ahora, Dios proporciona la paz y Jesús brinda la paz, pero nuevamente tiene que haber una disposición y una decisión de poner la mente en Cristo. Entonces, en resumen, una mente que es igual a la de Cristo es viva, perseverante, humilde, pura, sensible y pacífica. Y todas estas implican una decisión y una disposición. Yo puedo decidir, a lo mejor hoy, no sé, yo tomo la decisión de que hoy no voy a enojarme con nadie. Pero no funciona de nada si yo no estoy dispuesto a no enojarme con nadie, porque yo puedo andar diciendo muchas cosas, pero si yo no quiero hacerlas, pues de nada vale mi palabra. Entonces, en el caso de nosotros como cristianos, nuestra mente debe estar dispuesta y también tiene que tomar la decisión, pero tiene que ir juntas, o sea, no puede ir una separada de la otra, es solo una sola cosa, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy, que una mente como la de Cristo es la que decide ser como la de Cristo y la que está dispuesta a ser la de Cristo. ¿Implica un gran esfuerzo? Sí, como lo implica el resistir a la tentación, como todo en la vida de un cristiano, es una decisión de todos los días. Pero por eso es un proceso. Es, por ejemplo, como el discipulado. Es un proceso, no es algo que ocurrió de la noche a la mañana. Para Jesús le tomó 3 años y medio, a nosotros nos va a tomar tal vez toda una vida, pero precisamente por eso es algo que es proceso. Bueno, eso sería todo por el día de hoy y ya la siguiente semana estaríamos viendo lo que es la semana 2. Y sería todo, ¿no? Ahora sí que aquí dejan tareas, pero pues son cosas que ya nos hemos dejado en otro discipulado, entonces pues nada más sería todo.